Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. El Señor está cerca. Que sin santidad nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó de la oscuridad y me dijo, no peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? ¿Sí o no? ¿No lo dice? Entonces no lo es así. Y la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir la ley en su persona. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. Buenas noches, una vez más estamos aquí en Piedras Vivas para escudriñar las Sagradas Escrituras. Y bueno, hoy estamos de cumpleaños, tenemos al hermano Nicolás que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, hermano Nicolás. Lo tenemos con nosotros, es un gozo, hermano. Tenerlo con nosotros, la verdad que es una gran bendición que Dios le haya permitido tener un año más con nosotros. La verdad que sí, muchas gracias por poder compartir este tiempo. Dios nos da esa oportunidad. Y bueno, saludar a todos los que están escuchando. Y bueno, y Dios nos da la oportunidad de tener esta mesa que estamos reunidos, hermanos, varones, amigos también, como tú decías, en Cristo. Y es algo muy lindo, y hablar de las Escrituras y de las cosas que están sucediendo hoy, y de las cosas y la experiencia que vivimos en Dios, como todos los hijos de Dios. Me imagino que estarán escuchando muchos hijos de Dios, y bueno, lo que queremos es compartir las Escrituras. Y bueno, si quieren acompañarnos con su Biblia, y si hay alguno que piensa que o no es hijo de Dios que está escuchando, bueno, Dios le da la oportunidad de ser hecho hijo de Dios, como dice la Biblia en el Evangelio de según San Juan, que le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el amor de Dios es tan grande que puede alcanzar a todos los corazones y convertirlos en hijos de Dios. Tremendo, la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema, hermano Nicolás, tremendo, la condición del hombre. Sí, tremendo eso, porque a veces la gente en general, la sociedad pone a pensar las cosas que están sucediendo, el por qué tales cosas. Escuchamos noticias y se nos ponen los pelos de punta de la atrocidad que suceden. Y a veces no encontramos la explicación de por qué suceden tales cosas o por qué tales personas hacen tales cosas. Y realmente, bíblicamente, podemos ver que todo hay un inicio, un porqué. Creo que, no solamente creo, sino que bíblicamente vemos que es la consecuencia, lo que se está viviendo hoy es la consecuencia de algo. La condición, de un suceso, de un acontecimiento que sucedió. Hace y es lo que vamos años. si Dios nos ayuda a tratar de desarrollar hoy. Algo. Yo Con la ayuda de Dios. Quisiera leer Romanos 3:23 como Ajá. para ir entrándonos en el tema. Y dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es así. Entonces, ahí tenemos un resultado, ¿no? Claro, entonces podemos ver que bueno, que hay todo un porqué, que por cuantos todos, y habla de todos nosotros, de toda la humanidad, hemos pecado. Y arranca ya en el Edén. Todos somos descendientes de Adán, para aquel que piensa que no. Y entonces, por ende, si Adán pecó, todas sus generaciones nacieron en pecado. Y bueno, y vamos a tratar de desarrollar esto con muchos versículos. Aunque ya, hermano Nicolás, ya te voy diciendo, porque siempre hay alguna mente que es muy rápida, Ajá. pero ya te voy diciendo que Dios a nosotros nos va a condenar por nuestro pecado, no por el pecado de Adán. Claro, claro. Porque vemos que la sociedad muchas veces se excusa en eso, en decir, Sí. no, pero fue Adán el que pecó, Claro, y claro. todo lo demás. No. Dios nos va a traer a juicio a nosotros, a cada uno de nosotros, por el pecado de cada uno Sí. de nosotros. Y tal vez esa persona que pueda pensar esas cosas y decir por el pecado de Adán, pero si nosotros somos sinceros, cada persona,
es sincero sabe que hay pecado en él. Y solamente Cristo puede libertarnos y justificarnos. Y lo vamos a ver en la Escritura, que para eso el Señor envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces hay una remisión, una paga por el pecado y una, como dicen en lo que es el tema, cuando se pone a juicio una persona, que hay una fianza. Y vos viste que en el principio ya vemos todo el arsenal de excusa que el hombre le da a Dios, Claro. ¿no? Y hoy día es lo mismo, exactamente lo mismo, porque fulano, no porque sultano, Claro. y no porque mengano. Justamente hoy tuvimos una charla con los compañeros de trabajo, y justamente ese tema hablábamos, de que algunos se excusaban por lo que había hecho otro, pero no es ese el tema. Claro. El tema es por lo que hago yo en lo personal y en particular, porque la salvación es en particular, es para cada uno. Para cada persona. La palabra de Dios, tú lo dijiste recién, el libro de San Juan 3:16, lo habla perfectamente, el plan de Dios, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después, unos pasajes más adelante, Jesús dice que el que no cree en Él ya es condenado. Condenado por no creer. Por no creer. Entonces digo, esto de la condición del hombre y del estado que el hombre tiene hoy día es tremendo. Y a veces alguien puede decir, pero ¿por qué me condena a Dios si Dios es amor? Y nos dicen que Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero con creer en Él hace que tú puedas ser salvo. Porque Dios si no es crees, amor, Dios es amor, pero ahí tenemos también, lo podríamos ver como un padre hacia un hijo. Sí, claro, y es justo. Digo, siempre estamos corrigiendo cuando hay que corregir algo. Digo, no podemos decir que Dios es amor y déjame hacer lo que quiera. Nosotros, naturalmente, si trabajamos, si tenemos nuestras tareas, no vamos y hacemos lo que queremos en nuestro trabajo. Claro. Mentira. Tenemos a alguien que está sobre nosotros, Sí, nosotros le vamos a obedecer porque a eso vamos. Claro. Entonces, digo, muchas veces, tenemos un arsenal de excusas. Dios bendiga, hermano David. ¿Cómo estás? Dios le bendiga, hermano Pastor. Dios le bendiga, hermano Nicolás. Feliz cumpleaños. ¿Cómo estás? Es un Gracias. gusto estar con ustedes compartiendo este tiempo realmente y haciendo este pequeño análisis, podríamos decir, del estado del hombre, ¿no? Una de las cualidades de Dios, que es una de las cualidades extraordinarias que Dios tiene, es que Dios es justo, decía el hermano Nicolás. Dios es justo, sí, Dios es justo y no va a haber arreglo con nadie en aquel día tan glorioso y en la derramación de tanta justicia que vamos a ver de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Cuando los hombres tengamos que presentarnos allí en el tribunal de Cristo para dar cuenta cada uno por nuestros pecados, por nuestras faltas. Allí estaremos delante de Él y Dios no va a hacer arreglos con nadie. Ahí la justicia de Dios va a ser irreversible. La justicia de Dios es algo que no puede cambiar, no puede ser trastocada, no se muda. Es tremendo eso, hermano, de que Dios no va a hacer arreglos, porque nosotros lo escuchamos en nuestro ambiente de trabajo y en muchas cosas que algunos van a hacer arreglos con el Señor cuando lleguen aquel día. Y es tremendo que la palabra de Dios dice que ni le verán en aquel día. Hemos escuchado a otros decir que van a ir a decirle tantas cosas que tienen para decirle a Dios. Y realmente y uno ve en la palabra de Dios, ve la santidad de Dios y ve la majestad de Dios, ve los profetas caían a los pies del Señor bajo aquella gloria irresistible, como Isaías, que cayó postrado delante de él, que no podía ni siquiera levantar el rostro. Moisés Exactamente. Moisés también vivió esa gloria. Y sabés que hoy en la mañana tuvimos acá en Uruguay, en Montevideo, una gran tormenta eléctrica y mucho relámpago y trueno, que a mí me apasiona mucho todo ese espectáculo de trueno y relámpago. Y justo estaba orando al Señor y tremendo como me vino la palabra del Señor que dice que Él está airado con
el reino pecador. Todos los días, dice. Todos los días. Jehová está airado contra el reino pecador todos los días. Y nosotros podríamos decir todos los días, y sin embargo cada día respiramos, vamos a trabajar, vamos y venimos, y muchas cosas hacemos. Pero sin embargo Dios dice que está airado todos los días contra el reino pecador. Si será inmenso el amor, hermano Nicolás, tú estabas hablando del amor de Dios, que no nos destruye. Y la misericordia, porque a veces alguien puede decir, pero esto es contradictorio, y Dios jamás se contradice. Porque tanto que hablan a algunos que les gusta escuchar muchos programas, pueden decir, bueno, tanto hablan del amor de Dios y me está diciendo que Dios está airado. Es que Dios es así, pero la misericordia de Dios es tan grande. Tremendo. Que Dios no aplica su mano de... Aún, porque Él ya lo tiene todo. Ya lo tiene todo planeado. Y lo dice, y está avisando al hombre desde el principio de los tiempos, de lo que va a hacer, porque Dios tiene un plan que se va a concretar y se está concretando. Pero la misericordia que aún está sobre nosotros, que Dios no hace pesar su mano de justicia sobre la humanidad. Hace que Dios se retenga. Y a su vez por su palabra, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que Él desea que todos los hombres sean salvos. El corazón de Dios. Que procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo es un deseo, es un anhelo de Dios que el pecador se arrepienta de lo que está haciendo mal. Y la palabra del Señor nos dice que Él no desea la muerte del que muere. Tremendo. Él no quiere eso. Pero Tremendo, Dios es justo. Tremendo. La paga del pecado lleva a la muerte. Es así. La paga del pecado. Entonces, es muy importante que nosotros pensemos en esta cosa. Y estaba buscando y pensando ahora, hablando del tema, cuando iniciamos el programa, de poder ver, que todos podamos ver cómo está la humanidad hoy y la condición del hombre. Y bueno, vemos que todo ha empezado cuando se introdujo el pecado, porque Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen de Dios los hizo. A imagen de Dios. En santidad y en perfección y en vida eterna. Y la palabra de Dios dice que todo lo que Dios creó es bueno. Es bueno, es perfecto. Entonces digo, ya Dios cuando crea al hombre y crea todas las cosas, ya hizo una perfección. Entonces, realmente es un tema impresionante el de hoy, la condición del hombre. Dios bendiga, hermano Leonardo. Dios le bendiga, hermano. Feliz cumpleaños a nuestro hermano Nicolás, en este día. Realmente es un gusto y una gran bendición compartir este tiempo en este programa hermoso donde podemos compartir la palabra de Dios y este tema que es tan importante, ¿no? Y nuestro hermano Nicolás recién mencionaba el libro de Génesis, en el principio, nuestro hermano pastor también, que nosotros vemos que allí Dios había creado un hombre completo junto a Eva y hubo una ruptura de una relación que era perfecta. Y en base a la ruptura de esa relación fue que se introdujo la maldad, que muchas veces las personas no entienden por qué existe la maldad en el mundo, por qué hay tanta maldad. Y Jesús en Mateo 24 dijo que la maldad se multiplicaría en este tiempo. O sea que si hubo maldad en aquellos tiempos, dice que en este tiempo, en el tiempo final, se multiplicaría la maldad. Y a causa de eso dice que el amor de muchos se enfriaría, o se resfriaría, dice la antigua versión, ¿no? Uh-huh. Y esa es la realidad que nosotros estamos viendo hoy. Paradójicamente, el hombre ha avanzado mucho en lo científico y demás, en los avances que ha tenido a nivel científico, ¿no? Pero la moral del hombre ha caído bajísimo. Bueno, las herramientas que Satanás ha utilizado son muchas, ¿no? Los medios de comunicación, internet, en fin, muchas, se ha valido de muchas herramientas y nosotros vemos que la maldad ha aumentado a niveles impresionantes, solo si pensamos en nuestra generación, ¿no? Si pensamos de acá a unos años más para adelante, viendo hasta dónde puede llegar esto. Tremendo. Digo, vemos el cumplimiento ahí en Mateo 24 que Jesús dijo que la maldad se multiplicaría. Y está bueno también aclarar esto, que es el hermano que está muy importante. La maldad se introdujo no porque Dios la haya creado, sino como producto de la ruptura de esa relación que era perfecta en el principio. Totalmente. Y del pecado. Hermano Leonardo, perdóname que quiero leer un versículo solamente que habla de que todos estamos involucrados en esto
que es Salmo 51:5, que dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, acá nos habla de que, bueno, el pecado está en todos. Totalmente. En pecado hemos sido concebidos y en pecado hemos nacido, y nadie, ningún ser humano se libra de esto, y a veces nos sorprendemos de la maldad, pero ninguno de nosotros está libre de tales cosas. Era solo, quería decirte esto para que... Mire que ahora me recordaba un versículo del hermano David. Dice: y si aquellos días no fuesen acortados, dice, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, dice. Tremendo. O sea que nosotros, si bien muchas veces caemos en el asombro de ver las cosas que vemos, Jesús y mismo la palabra de Dios nos dice que, y el Señor aquí nos anticipa, ya nos está advirtiendo, que estas cosas iban a haber, y cosas tremendas, como nunca antes fueron vistas. Vamos a ver nosotros en este tiempo. Estabas hablando, hermano Leonardo, de la tecnología y de todo lo que hoy día se está usando, ¿no? Porque hoy estamos, impresionante lo adelantado que estamos, pero, y muchas veces dicen, no, pero es bueno, no, pero se pueden hacer mejores cosas. Pero increíblemente la condición del hombre con las herramientas que hoy tiene es peor, Claro. aún, Porque moralmente estamos hablando. Y si, si hablamos de maldad, por más buena herramienta que tengamos, la más avanzada que existan, cuando hay maldad, se usan para maldad. Hoy lo más grande creo que tiene el hombre en las manos es el celular. Claro, sí, sí. Es algo, el mundo en las manos. Ajá. El mundo en las manos. Claro. Y el hombre puede ir al celular, la famosa internet y todo lo demás. Es increíble. Él puede mirar lo que quiera ahí. Y lo puede hacer ocultamente, escondidamente, que nadie lo vea. Pero Dios es un Dios que todo lo ve primeramente, y a Él le vamos a tener que dar cuenta, ¿no? A veces el ser humano es muy corto de vista, porque un ser humano no puede saber lo que está pensando el otro. Pero Dios es Dios soberano, poderoso, eterno, que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña los pensamientos. Y a ese Dios le vamos a tener que dar cuenta de todas estas tecnologías que hoy tenemos en nuestras manos. Por más buena que sea. Y a veces decimos, no, pero es algo que lo podemos usar para bien. Sí, lo podemos usar para bien, pero pregunta, ¿quién lo usa para bien? ¿Lo estamos usando para bien? ¿Lo estamos usando para bien? ¿O realmente la condición que teníamos antes sin el celular ahora es peor? Que de seguro es peor con el celular. Es increíblemente lo que estamos viviendo. Dios bendiga, hermano Luis, ¿cómo estás? Dios bendiga, amada audiencia. Bueno, un feliz cumpleaños, hermano Nicolás. Creo que todos te hemos saludado. Y bueno, realmente sí, es una realidad lo que se está viviendo hoy por hoy en este mundo, la maldad. Hoy vemos y escuchamos las noticias que mueren personas y matan y asesinan como si fuera algo normal. Las noticias están plagadas de maldad, que quieren, entre comillas, ponerlo como algo bueno, porque el matar a una persona ya se ha tornado, por así decirlo, como algo bueno. Una persona que hace el mal, que roba, es atrapada, pero a su vez también es muerta por otra persona que tiene la ley en su mano, ¿no? Entonces, ¿quién sería más asesino? Y realmente, escudriñando un poco la escritura y yendo al Salmo número 14, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Corrompióse, hicieron obras abominables, no hay quien haga bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos declinaron juntamente, se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno hay. No tendrán conocimiento todos los que obran iniquidad, que devoran a mi pueblo como si pan comiesen, y Jehová no invocaron. Allí temblaron de espanto,
porque Dios está con la nación de los justos. Gloria a Dios. Aleluya. Tremenda palabra, hermano, porque realmente es una realidad que el hombre tiene unas condiciones, realmente ha caído en condiciones muy bajas hoy día, y es por causa del pecado, lo sabemos todos. Por supuesto. Y por más que quisiéramos sacar esa palabra, porque es increíble cómo la sociedad y el mundo quiere sacar esa palabra porque parece grosera, una palabra fuerte, que no la queremos escuchar, pero es una gran verdad. Y la humanidad en general no lo queremos aceptar, porque no queremos reconocer tales cosas. Por más que sabemos, y en general si vos hablas con las personas, saben que hay maldad, pero no queremos reconocer en nuestros corazones que es todo a causa del pecado. Y no queremos reconocer el texto que leíamos al principio, el comienzo, Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecaron. Y algunos dirán, no, pero yo no soy un pecador. Pero cuando apoyamos alguna ley, que justamente el hermano estaba hablando, de que hay muerte por todas partes, y otros sacan leyes para quitar a esas personas que son homicidas o que son ladrones, rapiñeros. Entonces sacan una ley que dice, bueno, a partir de ahora hay que matarlos a todos. Entonces te has convertido en un asesino, en un pecador más. Y están las otras personas que dicen, sí, hay que hacerlo. Sí, esa ley la apoyo. También, increíblemente, el pecado es tan tremendo y destruye la vida que también nos convierte en asesinos iguales. Solamente que no lo estamos cometiendo delante de todos, pero con nuestros pensamientos, con nuestra alma, con nuestras intenciones, con nuestros deseos, estamos cometiendo el mismo pecado que se está cometiendo tal vez un ladrón. Y que muchas veces condenamos o nos asombramos de tales cosas. Y si vamos a la profundidad de nuestros corazones, tal vez hay cosas peores en nuestros corazones. Lo único, como nadie pensamos, que nadie lo sabe o nadie lo ve, cuando realmente nosotros por la palabra de Dios sabemos que Dios sí todo lo ve. Entonces, es muy importante empezar por la sinceridad de cada persona si realmente quiere salir adelante. Y realmente la condición del hombre, de la humanidad, es tal que es importante que nosotros podamos ver tales cosas, y que lo más maravilloso que hoy podemos compartir, que Dios desde el principio de los tiempos ya tenía un plan. Para salvar al hombre. Dios tenía un plan. Porque como dice la Escritura que tú habías leído al principio, por cuanto todos pecaron, y todos es todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios tiene un plan para liberarnos de esa condenación. El libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, dice: de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Tremendo. Es así. Cuando Dios creó al hombre, le dio un mandamiento. Hay un mandamiento. Hoy día se habla mucho del libre albedrío también. Sí. Pero el libre albedrío, la palabra albedrío, no existe en las Sagradas Escrituras y no tendría que estar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque eso viene por el pecado. No existía nunca. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no estaba esa palabra libre albedrío. Pero vemos la orden que Dios le da. Después de haber creado todas las cosas, dice que Dios le pide al hombre: mas del árbol, allí Génesis capítulo 2, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Le está dando un mandato. Le está dando un mandato. El hombre, es maravillosa la comunión que tiene Dios con el hombre al principio. Digo al principio porque estamos hablando de Adán. Esto se hace frecuentemente con los hijos de Dios. Hay una comunión entre Dios y el hombre. Pero al principio había una comunión maravillosa entre el hombre y Dios y el hombre.
las Sagradas Escrituras nos dicen que caminaba Dios. Ajá, con Adán en el huerto, caminaba Dios, había una comunión, y en esa comunión, en esa conversación entre dos personas, Dios le dice, mira, de ese árbol no comas, porque el día que tú vayas a comer vas a morir. Dios le estaba advirtiendo, porque Él es Dios, es conocedor de todo, y le estaba advirtiendo a Él, tratando de que Él no cayera en tal tentación o en tal falta, porque el deseo de Dios, lo sabemos, es la eternidad. Y le está poniendo límites, parámetros al hombre, para que el hombre camine en obediencia. Camine en obediencia, y el límite que le está pidiendo el deseo de Dios que sea eterno, porque Dios ha puesto, dice el libro de Eclesiastés, dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Así que Dios es un Dios eterno, pero a su vez su creación también es eterna. Y ya había puesto eternidad. Por eso Dios le dice a Adán, no comas, no vayas a comer de ahí, porque el día que comieres, morirás. ¿De qué muerte estaba hablando? Y la condición del hombre, esa condición de esa muerte espiritual que iba a tener, que se iba a apartar de Dios. Ya algunos le dicen libre albedrío o algo por el estilo, pero no es libre albedrío, porque no había libre albedrío, no existía libre albedrío entre Dios y Adán. Y había, ni siquiera se le cruzaba por la cabeza a Adán. No se... Tal cosa. Exacto, no se le cruzaba por la cabeza. Había una comunión, pero cuando Dios le pone los parámetros, luego vino el tentador y le tentó. Y ahí fue que la desobediencia, porque le tentó, cayó en la tentación, y la desobediencia hizo que él hiciese lo que Dios le dijo que no hiciera, para que no perdiera la vida. Y la desobediencia hizo que él hiciera lo que no tenía que hacer, y perdió, murió espiritualmente. Sabemos claramente por la Escritura que no murió físicamente, para aquellos que piensan que murió físicamente, sino murió espiritualmente, perdió la vida eterna. Perdió la vida eterna, y físicamente hoy nosotros tenemos la muerte física que vino por el pecado. Por el pecado. Lo leyó el hermano en Romanos 6, 26 creo que dice, porque la paga del pecado es la muerte. 6.23. 6.23, porque la paga del pecado es la muerte. Ahí está. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Claro. Y ahí comienza a hablar el libro romano de la obra maravillosa que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Claro. Que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros obtenemos, y podríamos decir que nos vamos de nuevo al jardín a caminar con Dios, claro, y a tener la eternidad, la cual Él ya ha puesto en nuestros corazones. Tremendo. Tremendo eso, la obra de Dios, que envió a su Hijo para que pagase por nuestros pecados y nos perdonase, y poder empezar a caminar con Cristo. Gloria a Dios. Tenemos unos saludos ya de Paraguay, hermano, del país de Paraguay, de la ciudad de Paraguay. Tenemos saludos que nos están mandando. Tenemos el hermano Nicolás, nos está mandando saludos al programa. Hermano, dice que está muy lindo el programa, y que bueno, que es un tema, realmente la condición del hombre realmente está por todos lados, está por Paraguay también. Necesitamos de Dios. Saludos para todos entonces. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Saludos y bendiciones para Paraguay. Bendiciones. Gloria a Dios. La paz del Señor sea sobre Paraguay y sobre todos aquellos que están en sintonía, escuchando. Que Dios les bendiga ricamente. Hermano pastor, usted sabe que estaba pensando en ese libre albedrío, ¿no? Que increíblemente ese libre albedrío parece que al hombre no le lleva nunca a buscar de Dios. Parece que siempre agarra para el otro lado. Nosotros no escuchamos nunca decir a una persona que tiene libre albedrío para lanzarse a ayunar, a orar, a buscar de Dios, a meterse en comunión con Dios. Parece que la palabra libre albedrío no sirve para usarla bajo esa condición. Exactamente. O apuntando como una flecha hacia ese punto. Exactamente. Siempre a la desobediencia, o a no querer servir a Dios, no, yo tengo libre albedrío, o hago lo que quiera. Lamentablemente, esto lo ha hecho el pecado.
Claro, y la condición del hombre, que es la condición de estar en el estado, en el pecado, me viene a la mente el versículo que dice, que no recuerdo dónde está, que no hay quien ame a Dios ni siquiera uno. Recién lo estaba leyendo el hermano Luis. Y hay otro texto, hermano, que dice, vuestros pecados han hecho división. Isaías capítulo 57. Isaías 57, a ver si lo vamos a buscar, hermanos. Qué importante andar en la Sagrada Escritura rápidamente. Más vuestras iniquidades, 59. Más, tenemos en Isaías 59, 2, más vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Tremendo, hermano, que el pecado, hay muchas personas, y acá tenemos otro tipo de personas también que encontramos en el camino, que dicen, no, a mí Dios me oye. Pero qué tremendo, la palabra de Dios dice que no oye al pecador. ¡Wow! No oye al pecador. Algún otro lo debe estar oyendo al pecador, pero no es Dios. Porque Dios dice que no puede oír al pecador. Exacto. Dios, la única manera que Dios oye al pecador es por medio del arrepentimiento. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Por medio del sacrificio. Cuando Él ve la sangre impresa en nuestros corazones, o en el corazón de una persona, ahí Dios escucha y oye. Porque el salvamento y el Cordero, ¿no?, santo y puro, fue el Señor Jesucristo, que se dio por nuestros pecados. Y tenemos acceso al Padre. Y tenemos, exactamente, hermano. Esa es la única manera que Dios nos puede oír. Y bueno, ¿y cómo es? La altura del velo del templo. ¿Y cómo exactamente. Es? A través del arrepentimiento, porque ya la sangre fue derramada. Ya fue una vez y para siempre. Es un acto espiritual que no vemos. Que el Señor ya derramó su sangre una vez en el Calvario, para siempre, para que todo aquel que en él crea, como dijimos ya, no se pierda, mas tenga vida eterna a través del arrepentimiento. Reconocer a Cristo, arrepentirnos de nuestra condición, o sea, aceptar nuestra condición y aceptar a Jesucristo, que Él hizo el sacrificio por nuestras vidas. Y como le dijo a aquella mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio y todo, porque la ley judía hablaba de que sea quitada fuera y apedreada, y todos estaban prontos para apedrearle, y le preguntaron a Jesús qué decía, y él escribió simplemente en tierra y dijo, el que esté libre de pecado tira la primera piedra, y a ella le dijo, que es lo que quiero decir, ¿dónde están los acusadores? Vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Tremendo, hermano Nicolás. Hace un ratito estábamos hablando del ejemplo del hermano que decía de las muertes que hay y las leyes a veces que se sacan injustamente, pero ahí tenemos a una mujer que había sido encontrada en el acto mismo, porque ellos le dan eso de adulterio, y que estaba allí en ese acto, y la ley decía que había que apedrearla, que había que matarla, pero increíblemente estaban los asesinos con piedras en la mano. Tremendo el Señor Jesucristo. Por eso les dijo, el que esté libre de pecado. Ellos tenían un pecado mayor que esta mujer, porque ya eran asesinos dentro de su corazón. Homicidio tenían. Ese es el hombre que Cristo quiere salvar. Querido amigo que nos está escuchando, ese es el hombre que Cristo quiere salvar. A esas profundidades del corazón el Señor Jesucristo quiere entrar y quiere cambiar, quiere transformar tu vida. Tú que me estás escuchando y que nos estás escuchando en esta noche, si estás en tales condiciones, quiero decirte que hay salvación en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice allí en el libro de Salmos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice. Y qué importante lo que decía el hermano, ¿no? Que el hombre en su pecado, en su maldad, porque dice que no hay quien haga el bien, aún los gobernantes, que Dios los ayuda, hermano. Porque Dios nos dice a nosotros que oremos por los que están en eminencia. No que nos sentemos en la eminencia, sino que oremos por los que están en eminencia. Para que todos vivamos en paz y en reposo, ¿no? Dice allí en 1 Timoteo 2. Pero el hombre intenta hacer cosas, hermano, pero lo que hace es más desastre aún. Porque nosotros vemos todo el desorden que hay a nivel social,
todo lo que pasa, toda la juventud que está inmersa en las adicciones, la gente cómo pierde su vida a corta edad, en manos muchas veces de personas que creen estar haciendo lo bueno y están quitándole la vida a una persona porque el camino de la corrección, de la educación no funcionó. Eso es un fracaso para nosotros, no es una victoria. Al contrario, es una vida que se pierde. Pero dice que la palabra de Dios dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y nosotros vemos ahí que las leyes de Dios son las perfectas, hermano. Todo lo que necesitamos nosotros lo dejó Dios escrito aquí en su palabra. Y eso es lo que el hombre entiende cuando el albedrío o la voluntad del hombre es tomada por el Espíritu de Dios. Mientras tanto, no. Nosotros queremos hacer un camino diferente, andar en nuestra propia justicia, aplicársela a otros hombres, juzgar, en fin. Pero si nosotros queremos ver realmente una vida, queremos tener una vida diferente, el que quiera amar la vida, dice, y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Busque la paz y sígala, dice. Pero nosotros vemos ese camino, lo vemos aquí, en la palabra de Dios. Amén. Todo el manual que Dios nos dejó escrito, aquí está la ley que nosotros tenemos que reconocer realmente y a la que tenemos que someter nuestra vida. Cuando el hombre intenta hacer cosas, yo creo que Dios le ha permitido, le ha dado esa capacidad, esa posibilidad, mejor dicho, al hombre, para que nosotros veamos que cuando venga y se establezca lo perfecto va a haber una diferencia muy grande entre lo perfecto, que es lo que va a establecer Dios, o lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, y lo imperfecto, lo que tiene muchas carencias, lo que tiene muchos defectos. Y es lo que nosotros vemos hoy en la sociedad, lamentablemente. Por eso tenemos que predicar, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que llevar a Cristo a nuestros lugares de trabajo, los lugares donde estamos, tenemos que dar testimonio, testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, pero no esperemos en un gobierno, hermano. No esperemos en un partido político, no esperemos en nadie. Eso nos lo ha enseñado Dios a nosotros, porque la ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma, y ella no cambia, no se muda, como decía el hermano hoy. Dios escribió algo hace miles de años atrás y sigue pensando lo mismo Dios, y nosotros pensamos lo mismo, pensamos igual que Dios, porque Dios ha escrito su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y eso es lo que necesitamos, porque dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Así que una vez que ha venido Cristo a nosotros, nuestra vida ha sido transformada. Totalmente. Ha sido transformada. Los que antes éramos delincuentes, adictos, borrachos, vaya a saber qué cosa, nos volvimos de esa vida totalmente para agradar al Señor, para vivir y trabajar por nuestras familias, por las personas, en fin. Pero nos volvimos de esa vida. Ya no queremos más nada con eso, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y esa transformación es de la que habla Pablo en el capítulo 12 de la Epístola de los Romanos, cuando dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, dice. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos o transformaos, dice la Reina Valera del 60, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad. Voluntad, sinónimo de albedrío, ¿no? Porque voluntad, ¿no? La única manera de experimentar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta, es teniendo una transformación del entendimiento con la asistencia del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Punto. Es que no podríamos tener una buena voluntad si no estamos en Dios. Amén. No la podríamos tener. No podríamos. No la por eso vemos tener. resultados de todo lo que vemos hoy en la sociedad. Exactamente. Porque dice que muchos hombres se jactan de su propia liberalidad, dice el libro de Proverbios, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Tremendo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. El hombre publica su pecado, dice. Que Dios nos ayude. Y es una obra maravillosa que todos hemos experimentado por el sacrificio de Jesucristo, que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, y poder tener esa experiencia es maravilloso, y todo aquel que cree realmente puede transformar su condición, porque cada uno de nosotros, los que estamos aquí, estamos en una condición deprimente y oscura, hasta que Cristo alcanzó nuestras vidas por su amor y misericordia a través de la predicación de la palabra, porque dice la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es poderosa, que puede penetrar a lo más profundo de los corazones y penetrar y cortar, dice, hasta los tuétanos.
Él puede dar hasta coyunturas. La palabra de Dios va a lo más profundo y saca lo que cierne, dice, los pensamientos del corazón. Entonces llega a los corazones y hace un efecto poderoso para salvación. Y lo que hemos experimentado, unos muchos años hace, otros menos, pero lo hemos experimentado. Es una experiencia personal que todo aquel que cree en Jesucristo la puede experimentar. Si tú crees, realmente lo puedes experimentar, un cambio poderoso en tu vida. Y es la obra de Dios, no es la obra de ningún hombre. Yo siempre estoy diciendo que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Y bueno, las cosas viejas pasaron, dice la palabra del Señor, y son todas hechas nuevas. Así que es como que decía el hermano Leonardo también, de que cuando encontramos esa iluminación, cuando somos sacados de las tinieblas, nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia, y ya no entramos a combatir, yo le llamo esa palabra, con la palabra de Dios. Porque lo que nosotros hemos llegado de la tiniebla a la luz, y ahora estamos de acuerdo con la luz. No es que nos ponemos a debatir ahora, llegamos a la luz y ahora vamos a debatir todo lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Cuando somos tan pequeños y Dios es tan grande en su sabiduría que nos hace partícipe de algo de la luz. Porque no es toda la luz. Toda la luz vamos a tener cuando lleguemos a su presencia. Nos hace partícipe de algo de la luz. Nos trae a la luz admirable. Es tremendo eso. Entonces, de esa manera, cuando nosotros somos trasladados de las tinieblas a la luz, de esa manera nosotros podemos entrar a caminar con Dios sin ningún problema. Yo creo firmemente que en Dios se camina sin problemas. Cuando uno está en Dios, cuando uno ha sido tocado por Dios, transformado por Dios, cambiado por Dios. Hablábamos del cambio de corazón, hablábamos del cambio de mente. ¿Por qué era tan necesario? A Ezequiel le dice, a Jeremías le dice, al Antiguo Testamento lo dice bien claro, que enviaré mi espíritu, que quitaré el corazón de piedra. ¿Y por qué? Porque es necesario. No puede estar el mismo corazón. Tiene que haber un corazón que Dios forme nuevamente a través de su espíritu. Lo vemos en Nicodemo. Tenía toda la ley, tenía toda la palabra de Dios, la conocía toda, pero algo lo estaba inquietando a él. Entonces cuando se enfrenta con el Señor Jesucristo, el Señor Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces quiere decir que con el conocimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios, increíblemente, aún nos falte nacer de nuevo. Que Dios nos ayude realmente. La condición del hombre es tremenda. Realmente, ha caído tremendamente. Bueno. Por eso yo creo que el hombre debe caminar. Una vez que ha sido alcanzado por Jesucristo, por la salvación, el hombre debe caminar en obediencia. En obediencia. Yo creo realmente que el hombre no tiene que decirle nada a Dios. Si encuentra alguna palabra que no entiende, yo creo que él debe callarse la boca y seguir caminando tranquilo, hasta que el Señor, si quiere, si le place, revelarle esa palabra que él no entendió. Claro. Él tiene que caminar en obediencia. Y a veces, esto mucho del libre albedrío que se nombra, que no está en las escrituras, a veces lo que hacen las personas en este libre albedrío es entrar a cuestionar y a buscar la vuelta de las cosas. Cuando vos estás en Cristo, sos nueva criatura, amás a tu Rey, que es el Señor. Ya lo que Él ha dicho, así es y se acabó. Nuestro Padre lo ha dicho y así es nuestro corazón. Tenemos que disciplinar a nuestro corazón. Parece que el viejo hombre parece que se quisiera levantar a veces en fuerza y en poder, cuando Cristo dice que lo ha enterrado. Y nosotros en ese famoso libre albedrío parece que lo queremos ir a desenterrar. No, ya está enterrado. Y tenemos que caminar en obediencia. En obediencia. No comerás, no harás tal cosa, no a esto, no a esto otro. Dios nos da orden a nosotros y nosotros, si somos sus hijos, obedecemos. No hay hijos de Dios desobedientes, no. Hay en la humanidad porque está en una condición caída, perdida,
Pero en Dios no son los hijos de Dios desobedientes. No, los hijos de Dios son obedientes. Claro que sí. Y bueno, la luz de Cristo puede resplandecer en los corazones y mostrar la condición que está para salvación, para quitar de esa condición a una nueva condición que es la de un hijo de Dios, la del Hijo de Dios. Entonces es un tema muy importante y creo firmemente que muchas personas pueden ser transformadas sus vidas en este tiempo a través de la Escritura, la palabra de Dios. Así que alentar a todos los que están escuchando que puedan a través de la Escritura poder ver su condición, creer en Jesucristo. Y realmente Dios les va a inquietar a buscar la salvación, y la salvación está en Cristo. Encontrando a Cristo encuentras todo, encuentras la vida. Amén, gloria a Dios. Amén. En 1 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 3 en adelante, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, nuestro Señor. Tremendo. Dice que todos, quiere que todos sean salvos. Los hombres sean salvos. Ahí vemos una voluntad, ¿eh? Sí, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Exacto. Ahí vemos una voluntad. Ahí vemos cuando le dijo a Adán, no comas. Claro. Y ahí vemos que el deseo de Dios, el querer de Dios es que todos los hombres sean salvos. Si queremos saber lo que Dios está pensando en su corazón, es que quiere que todos los hombres sean salvos. Tremendo. ¿Por qué el hombre no viene a Dios? No quiere. No quiere venir a Dios. La condición es totalmente caída. Porque el Señor lo dice muchas veces en su palabra. Si se humillare mi pueblo, le dijo cuando se levantó el templo. Si se humillare mi pueblo. Dice que él lo iba a reconocer, lo iba a oír. Entonces hay algo que tiene que hacer. Hay algo que tiene que hacer el hombre. Sí, lo tiene que hacer. Porque Dios nos dio la voluntad, porque la voluntad nos dio Dios. Dios hizo todas las cosas. Exactamente. Y con eso nos dio la voluntad para que le obedezcamos. Totalmente. Para que lo usemos en obediencia a Él. Pero al caer en el huerto del Edén el hombre, al caer de la gracia y de la presencia de Dios, y usó esa voluntad que Dios le dio, que era para obediencia, en desobediencia. Y ahí está el resultado de la condición que tenemos la humanidad hoy. Y gracias a su misericordia, muchos hemos sido salvos. Totalmente. Y como tú decías, citaba esa escritura, el hermano Luis, tú citabas esa escritura que dice: el deseo de Dios es que toda la humanidad, todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero deben proceder. Deben hacer algo. Hay algo que tenemos que hacer. Deben actuar, deben hacerlo. Deben hacerlo, porque esa condición del hombre le dio el pecado. Esa condición de tener que decidir cosas, se la dio el pecado. Él decidió pecar contra Dios, decidió comer de aquel árbol. Y ahora, si él decidió comer de aquel árbol, hoy puede decidir no comer del árbol. Porque Dios nos dio esa voluntad. Tremendo. Hermanos, tengo un texto acá para leer allí en el libro de los Salmos 139, versículo 7, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y el hombre realmente necesita de una manera imperiosa reconocer su estado delante de Dios, para alcanzar la misericordia de Dios, para alcanzar este cambio, esta transformación,
realmente este cambio de rumbo. El hombre necesita reconocer delante de Dios su estado y condición. Realmente ese salmo es una experiencia que tiene el salmista y reconociendo lo que es Dios, reconociendo su poderío. La grandeza de Dios. Él ha entrado en un conocimiento y en un crecimiento espiritual. Porque a veces los niños no pueden entender esto. Los niños espirituales estoy hablando. Pero cuando uno es mayor espiritualmente y cuando uno ya se transforma en un viejo espiritual, uno se da cuenta que todo viene de Dios. Que todo viene de Dios y lo reconoce. Que donde Él se esconda, ahí está Dios. Vaya para donde vaya, ahí está Dios. Hable lo que hable, Dios ya sabe lo que... Dios lo sabe todo porque le empieza a conocer lo que es Dios. Entonces ahí está un poquito las preguntas y las cosas que nosotros estamos hablando en esta noche de la condición realmente del hombre. El hombre no puede reconocer a Dios hoy. ¿Por qué? Porque su condición es realmente muy baja. Está en las profundidades de las tinieblas, las profundidades de maldad. No puede reconocer a Dios. Pero Dios le inte a que Él le reconozca, a que se humille en las condiciones que el hombre tiene y que se vuelva a Dios. Que se vuelva a Dios. Dios le está diciendo constantemente a través de su palabra, a través de ese mensaje que ha puesto en la boca de sus hijos, de que el hombre reconozca a Dios, reconozca su pecado, se vuelva a Dios. Que Dios otra vez tiene poder para levantarlo. Amén. La palabra de Dios dice allí en el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me he de enojar, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he criado. Es una gran verdad. Aleluya, santo. Así que ahí Dios nos dice, miren, yo habito la eternidad, yo soy el alto y sublime, yo no preciso nada de nadie. ¿Dónde está el templo que ustedes me habéis de edificar? Dice. Porque el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, dice. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Dice. Pero yo habito junto al humilde y quebrantado de corazón, porque Él ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros. Es una gran verdad. Gloria a Dios. La elección es nuestra, hermano. Podemos elegir. Luego que Dios viene a nuestra vida, de esa manera nosotros le demostramos a Dios si le amamos o no. Aleluya. Y tomamos elecciones. Por eso es difícil saber qué hay en el corazón de una persona, más aunque hay actos que son manifiestos, y dice Pablo que los pecados de los hombres, algunos van a ser conocidos fácilmente. Muchas veces nosotros tenemos tendencia al juicio o a proyectar nuestros problemas o lo que fuere en otras personas. Pero debemos preocuparnos por saber en qué estado está nuestro corazón. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Si la mente nos asienta bien la palabra de Dios, si nosotros la miramos y decimos, gloria a Dios por tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y no tenemos problema con ella, porque creo que el conflicto está ahí, hermano, como tú decías hoy. Nosotros nos ponemos a mirar la Escritura y vemos cuántas traducciones de la palabra de Dios existe. Cada religión tiene su propia traducción. Cuántas posturas hay respecto a diferentes versículos de la palabra de Dios. Pero qué importante es cuando el hombre tiene un corazón sencillo y se para delante de Dios en este conocimiento, como leíamos nosotros recién, que Él es el creador de las almas, que Él es el creador de todas las cosas, y que nosotros deseamos obedecerle, y que eso va a ser en la medida de que Dios arroje luz sobre nosotros, pero que nosotros podamos realmente obedecerle, obedecer su palabra, lo que Él ha predestinado para nosotros. Pero ese es el gran conflicto que tenemos hoy en el mundo. Por eso existen miles de religiones, miles de movimientos, miles de sectas, por eso, por los puntos de vista que hay, por las discusiones que existen a nivel teológico, mientras que mucha gente se pierde. Siendo que... Y nadie habló como el Señor Jesucristo, hermano Leonardo, porque justamente un compañero de trabajo me decía, no, pero ¿en qué voy a creer? Porque hay tantas religiones. Y yo le dije esto, pero Jesús fue el único, y es el único, que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Encerró todo.
Amén. Y no le dejó lugar para nadie. Hermano pastor, y si buscamos aún un poquito más, busquemos también a ver quién pudo haber dado hasta su última gota de sangre por aquello que predicó y por aquello que vino a salvar. Y vamos a seguir sin encontrar a nadie que tenga las cualidades de Jesucristo. No lo hay. En todas las religiones que dice el hombre, que hay 2000 religiones y no sé cuántas escrituras y no sé cuántos profetas y no sé cuántas cosas, pero no encontramos a nadie. A nadie encontramos que haya dicho tales palabras como Jesucristo. Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Y otras palabras que dijo el Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué palabra, hermano. Qué palabra. Bendito sea Dios, hermano. Que realmente hace que nuestro espíritu, aleluya. Y jamás sus palabras van a caer. Jamás, hermano. Todas las va a cumplir. Jamás. Todas las va a cumplir. Todas. Desde el principio al fin va a cumplir su palabra. Así como termina en el libro de Apocalipsis con todos los juicios para toda la tierra y para toda la humanidad, con todos los juicios que se están por venir, realmente así va a terminar el Señor Jesucristo con la Nueva Jerusalén, con su pueblo redimido. Y dice que vamos a estar por toda la eternidad con Él. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso día nos está esperando. Gracias. Qué hermoso día nos está esperando. Así que, hermanos queridos, la verdad, disfrutable este tema, la condición del hombre. Disfrutable. Estamos disfrutando de este tema. Queremos animarte a que nos pregunte, a que nos mande WhatsApp y tener los correos, los mails, que puedas hacer preguntas, que no sé, tal vez te está inquietando algo, querés que nosotros de aquí, de estos medios, de esta radio, te pasemos algún consejo. Hazlo con toda libertad. Queremos bendecir tu vida. Dios te bendiga ricamente. Amén.